bienvenidos a un nuevo episodio donde Carol os enseñará un documento de las oposiciones. Ok, gracias. Adiós. Adiós. Hola, vamos a tratar hoy un ratito al tema de la corona. Título 2 de la Constitución Española. La corona es un órgano del Estado que, como he dicho, viene regulado o viene contemplado, regulado a un nivel muy básico, en el título 2 de la Constitución Española, artículos del 56 al 65. Bueno, vamos a ver. Lo primero que nos dice, ¿no?, nos trata la Constitución es el tema del rey, el jefe del Estado, ¿no?, el rey, que es el titular de la corona, de este órgano. Vale. Entonces, caracteres que tiene o notas definitorias del rey. Pues lo que hemos dicho, es el jefe del Estado, es el símbolo de la unidad y la permanencia del Estado. Hay que pensar que es hereditaria, eso da pues ese toque de permanencia. Además, es el que, ¿cómo se dice?, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. ¿Eso qué quiere decir? Pues, por ejemplo, quiere decir que es el que convoca y disuelve las Cortes Generales, es el que convoca las elecciones, es el que nombra al presidente del gobierno, el que nombra a los miembros del gobierno, es el que nombra a los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, ¿de acuerdo? Vale. Y además es el que ejerce la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales, destacando las relaciones con la comunidad histórica, entiéndase Filipinas, donde era Presley, Sudamérica, países de Centroamérica, etc. Además, hay que destacar, además de que es el jefe de Estado, símbolo de la unidad y la permanencia, es el que mantiene, o sea, el que tiene la alta representación del Estado en las relaciones internacionales, el que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Además, le define el que es inmune penalmente, es decir, no se le puede detener, y carece de responsabilidad política. ¿Qué quiere decir eso? El rey tiene que firmar muchos documentos. Es el que firma las leyes, que las sanciona, es el que firma los decretos del Consejo de Ministros, a lo que llamamos expedir, y ordena su publicación, etc., ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando firma el rey, al lado firma otra persona. Y es esta otra persona quien asume la responsabilidad. A eso lo vamos a llamar el refrendo. Nosotros no, el derecho, ¿vale? El refrendo. Es decir, el rey siempre que firma tiene al lado la firma de otra persona, y esta otra persona es la que asume la responsabilidad. También hay que decir que sin la firma de esta otra persona, sin refrendo, los actos del rey no son válidos. ¿Quién refrenda al rey? ¿Quién coloca su firma al lado de la del rey? Como norma general van a ser el presidente del gobierno y los ministros, atendiendo a la materia de la que trate el asunto. Eso es la norma general del refrendo. Bien. Ahora, hay un par de casos donde el refrendo lo va a ejercer el presidente del Congreso, presidente o presidenta del Congreso. ¿Cuándo va a firmar el presidente del Congreso los actos del rey junto a su firma, no? ¿Cuándo va a refrendarlos? Pues va a refrendarlos para proponer candidato a presidente del gobierno, la proposición de candidato, para que luego en el Congreso voten si están a favor o no están a favor de ese candidato, que en primera votación requiere mayoría absoluta, o sea, la proposición para que el Congreso pueda votar a ese candidato, el nombramiento de ese candidato una vez que ha obtenido la confianza del Congreso como presidente del gobierno. Esos dos actos son refrendados por el presidente del Congreso, presidente o presidenta del Congreso, es decir, la proposición de candidato para que sea votado, para que sea investido en el Congreso de la confianza, o bien ya una vez obtenida la confianza, si la obtiene, una vez obtenida la confianza del Congreso, bien nombrarlo como presidente del gobierno. Esos dos actos son refrendados por el presidente del Congreso. Y luego hay otra situación, y es en el caso de que
Si el rey ha propuesto un candidato, no consigue la confianza del Congreso para ser investido presidente del gobierno y se presenta a otro candidato y tampoco lo obtiene, y se presenta a otro candidato y tampoco lo obtiene. Si pasamos, o no se presenta ninguno más, no se propone ningún candidato más a presidente del gobierno. Si desde el primero que intentó obtener la confianza del Congreso, desde la primera votación, pasan 2 meses sin que nadie lo haya conseguido, en este caso hay que disolver las Cortes Generales y volver a convocar elecciones generales. Hay que volver a elegir diputados y senadores. En este caso, esta disolución y convocatoria de elecciones también vendrá refrendada por el presidente del Congreso. Entonces, refrenda el presidente del gobierno y los ministros como norma general, y en estas excepciones, que son proposiciones de candidatos a presidente de gobierno, nombramiento a presidente de gobierno y convocatoria y disolución de elecciones en los supuestos de que en 2 meses desde la primera votación no consigamos que ningún candidato obtenga la mayoría necesaria para obtener la confianza, que en estos casos va a refrendar el presidente del Congreso. Vale. Como he dicho, esto lo que hace es que el rey deje de tener responsabilidad sobre lo que ha firmado, porque va a pasar a aquel que le refrenda. Eso una. Y otra, sin el refrendo el acto no es válido. Bien. Ahora, ¿todos los actos que realiza el rey requieren refrendo? ¿Todos los actos requieren refrendo? Vamos a ver 2 excepciones. Una es la del 65.2, que es el nombramiento de miembros civiles y militares de la Casa del Rey, es decir, lo que sería su personal. Su personal no requiere refrendo, él decide y elige a quien quiere y ya está, no hay más problema. Esa una. Y luego otra, y es que el rey recibe de los presupuestos generales del Estado una cantidad global. Vamos, creo que está por aquí, 7,5 millones de euros. Es una cantidad global. Bueno, la distribución de ese dinero, fijando salarios, gastos, etcétera, eso también lo va a hacer el rey sin necesidad de refrendo. Vale. Ahora, además de estas notas definitorias, lo que nos dice la Constitución es que las funciones del rey vienen recogidas en la Constitución y en las leyes. Voy a decir algunas de las que dice la Constitución, seguro que se me escapa alguna, pero dice que son funciones del rey: sancionar y promulgar las leyes, es decir, firmar las leyes y ordenar que se publiquen. Disolver las Cortes Generales y convocarlas, disolverlas, es decir, ya se ha acabado, ya hemos terminado los 4 años, o vemos que esto ya no tiene más capacidad de poder continuar. Los diputados y los senadores a su casa y convocamos elecciones. Eso le corresponde al rey, no porque a él le dé un aire, Esto viene todo, tiene toda una tramitación y esto requiere la actuación del gobierno y del Congreso, etcétera, Que estamos hablando de actos debidos fundamentalmente, es decir, cosas que el rey tiene que hacer pero que no decide él. También tenemos que es el que propone al candidato para presidente del gobierno. Aquí es donde tiene más margen de maniobra realmente el rey, es la función que tiene más margen. Las demás son todas debidas y están muy encorsetadas, pero en esta tiene bastante margen, ¿no? Él propone a candidato a presidente del gobierno, es decir, él tiene que escuchar a todos los candidatos, o sea, que todas las personas que van como número 1 de las listas, ¿no? De su partido, lo que sería número 1 de cada uno de los partidos, habla con ellos, ve las posibilidades de que salga como presidente del gobierno y el que pueda parecer que tenga alguna posibilidad o la mayor posibilidad es propuesto por el rey para que él exponga su programa y le dé la confianza o no se la dé el Congreso. Esa propuesta de candidato la hace el rey a presidente del gobierno. También expide los decretos del Consejo de Ministros, firma los decretos del Consejo de Ministros. También es el que tiene el poder de manifestarse en las relaciones internacionales y es el que firma los tratados internacionales. Es el más alto representante internacional, ya lo hemos dicho. También es el que declara la guerra y declara la paz, pero con autorización de las Cortes. Es también el jefe de las Fuerzas Armadas, ejerce el alto patronazgo de las Reales Academias, vamos, es el jefe, y también tiene el derecho de gracia, dice, tiene derecho de gracia, pero estando prohibido la realización de indultos, la autorización de indultos generales, es decir,
es el que firmaría indultos particulares, es decir, con nombres y apellidos. Lo que está prohibido es el indulto general, es decir, todos aquellos que tengan delitos de robo con pena inferior a 2 años quedan indultados. No, eso no se puede hacer, tiene que ser con nombre y apellido. Los indultos son con nombre y apellido. Y básicamente ya está, estas serían las funciones: sanción y promulgación real, convocatoria y disolución de las Cortes Generales, convocatoria de elecciones generales, propuesta de candidato a presidente del gobierno, nombramiento del presidente del gobierno, nombramiento de los ministros, es decir, del gobierno, a propuesta del presidente del gobierno, los ceses de la separación de estos puestos también, o sea, cuando se van fuera también lo tiene que firmar el rey, la expedición de decretos, la firma de tratados internacionales, la declaración de la guerra y la paz, jefatura de las Fuerzas Armadas, alto patronazgo de reales academias y poco más. Nombramientos, todos los que aparecen en la Constitución, salvo el defensor del pueblo, son nombrados por el rey. Básicamente, esto es casi los miembros del tribunal, nombra a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, a los miembros del Tribunal de Cuentas, Consejo de Estado, etc. Vale, ahora, una de las cosas que más trata la Constitución española en su título 2 de la Corona es el problema de la sucesión. Vale, el tema de la sucesión. Vamos a ver, por un lado, la Corona dice que va a tener preferencia la línea recta descendente. Línea recta descendente son los hijos. Directamente son míos, o sea, nacen de mí, no son míos, que nadie me malinterprete, ¿no? Pero los hijos descienden de mí directamente. Entonces, va a ir antes un hijo que un hermano o una hermana, que es línea colateral. ¿Por qué es línea colateral? Porque no descienden de mí, ni yo nazco directamente de ellos. Tenemos que irnos a lo que se llama un tronco común, los padres. Entonces eso ya es un colateral. No. Siempre tiene preferencia la línea recta descendente. Es decir, primero además van los hijos antes que los padres. Luego nos dice que tiene preferencia el hombre sobre la mujer. Y luego dentro del mismo sexo tiene preferencia el de mayor edad. Rige el principio de representación, como rige el principio de representación en las herencias, y es que la corona es un tema de herencia, la sucesión a la corona es en los herederos, ¿no?, de don Juan Carlos. Rige el principio de representación, es decir, en el supuesto de que fallezca el heredero, si éste tiene descendientes, primero irán los descendientes de estos que los hermanos del heredero. Es decir, si ahora, no sé muy bien, falleciera el hijo del rey, tendrá preferencia para heredar el reinado los hijos, es decir, los nietos, que los otros hijos del rey. Eso es la representación. Están representando al padre. Así, caso de representación más destacado de los últimos tiempos, a lo mejor, porque había habido, por lo visto, una situación fea, ha sido la heredera al título del ducado de Suárez. No me acuerdo qué ducado es, pero el ducado de Suárez lo hereda la hija de la hija mayor que había fallecido de Suárez. No lo hereda el siguiente hijo de Suárez, sino por representación es la nieta que representa a la hija mayor la que hereda el título de duquesa de Suárez, ¿no? Entonces rige el principio de representación. Y luego nos plantea lo siguiente, ¿no? Vale. Fallece el rey, ¿no? ¿Quién le sucede? Y dice, pues le sucede, si el heredero es mayor de edad, el heredero o heredera es mayor de edad, le sucede el heredero mayor de edad. Es proclamado por las Cortes Generales y él presta juramento. El juramento es, ¿cómo es? Espérate. Juro cumplir fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar el derecho de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Ese es el juramento, ¿no? Entonces, jura y ya estás nombrado rey, ya está, no hay más problema. Ahora, si resulta que el rey fallece y, por ejemplo, fallece Felipe VI, ¿no? Fallece Felipe VI. Y resulta, que no me gusta nada, porque a mí, sabéis, yo soy fan de Felipe VI, y resulta que la heredera es menor de edad.
¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo lo resolvemos? En este caso, hay que nombrar a Leonor un regente y un tutor. O sea, dos personas, hay que nombrar dos personas para ocupar el espacio que Leonor no puede hacer, o sea, no para ocupar el espacio, lo estoy diciendo mal, es que lo estoy diciendo mal. Hay que nombrar a un regente, porque Leonor es menor de edad, y alguien tiene que cumplir las funciones políticas que cumple el rey, y las va a cumplir el regente. Ahora, vale, ¿a quién nombramos como regente? Pues vamos a nombrar como regente, vamos a ver, en primer lugar, al padre o madre. De acuerdo, podría ser Leticia, la regente, vale. Imaginemos, ya ha fallecido también Leticia. ¿A quién nombramos? Dice, pues tenemos que nombrar a la persona más cercana con derecho a suceder, o sea, la que esté en la línea sucesoria más cercana y que sea mayor de edad. Por lo que no saldría su hermana pequeña, no, porque también es menor de edad. La siguiente persona con derecho a suceder por orden de sucesión sería la infanta Elena. Sería Elena, ¿no? Que es mayor de edad y tiene derecho de suceder más cercano que ningún otro. Vale, dice, también ha fallecido Elena, madre de Dios. ¿A quién nombramos? Ha fallecido Elena, ha fallecido Cristina, ha fallecido todo el mundo. ¿A quién nombramos si no hay nadie con derecho a suceder mayor de edad? Pues entonces dice, en este caso proveerán las Cortes Generales nombrando a una, 3 o 5 personas. ¿De acuerdo? Siempre en impar para que no haya jaleo a la hora de decidir cosas, que no hayan empates. ¿De acuerdo? Vale, requisitos que tiene que cumplir regente. Tiene que ser español y mayor de edad. Son los requisitos, ya está, no hay más. ¿De acuerdo? Vale, bien. Esto en cuanto a las funciones políticas. Pero resulta que estamos hablando de un rey que es menor de edad, ¿no? Una reina en este caso, que es Leonor. Entonces también hay que nombrarle un tutor. Vale. El tutor va a hacer funciones privadas, porque lo que va a hacer es guardar la persona de la reina y sus bienes. Es decir, va a hacer una función privada, de cuidado, pero no va a hacer ninguna función política. Eso lo vemos con mucha claridad en el sentido de que cuando nombran al regente, tiene la obligación de jurar el mismo juramento que cuando es nombrado el rey. Es decir, tiene que decir que va a cumplir sus funciones fielmente, va a hacer guarda y hace guardar la Constitución y las leyes y respetará los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Y además va a añadir y la fidelidad, y juro fidelidad al rey, ¿no? Eso lo va a jurar el regente cuando ocupa el cargo. En cambio, el tutor no va a hacer ningún juramento porque su actividad de índole privado es la de guardar la persona y bienes de este rey menor de edad. Vale. Bueno, ¿a quién nombramos tutor? Pues nos dice que en primer lugar vamos a nombrar tutor a quien haya designado el rey muerto en su testamento. En el supuesto de que el rey muerto haya designado a alguien en su testamento, se le va a pedir el requisito de que sea español de nacimiento. No solo español y mayor de edad, sino español de nacimiento. Tiene que haber nacido en territorio español. Fijaros qué curiosidad, ¿no? Es como una exigencia, una vuelta más. Vale. Y luego nos dice, tiene que ser o bien la persona designada en testamento, y si en el testamento, si el rey, fallecido no ha designado a nadie en testamento, se nombrará tutor al padre o madre viudos. Imaginemos que no hay padre o madre viudos. Pues en este caso será el establecido por las Cortes Generales, el designado por las Cortes Generales, una persona. ¿De acuerdo? Bueno. El cargo de regente y de tutor no son compatibles, salvo una excepción. O sea, no puede ser al mismo tiempo regente y tutor, pero hay una excepción. Y es cuando se trata del padre o madre del rey menor de edad o de ascendientes directos, es decir, abuelos, bisabuelos directos, que vayan uno detrás de otro. ¿De acuerdo? Más cosas. Esos son los casos de sucesión propiamente dicho, porque es por fallecimiento del rey. Bien. Pero también se puede dar el caso de que el rey sea inhabilitado. El rey puede ser inhabilitado porque tenga una enfermedad, un accidente, se quede el hombre chuchurrío
y quedaría inhabilitado. Muy bien. La inhabilitación en el caso del rey no solo es con los partes médicos, ¿eh? Hace falta que sea declarada por las Cortes Generales que el rey está inhabilitado. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? En este caso, el rey sigue siendo rey, inhabilitado, pero sigue siendo rey. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Pues tenemos que poner en marcha la institución de la regencia. Si resulta que el heredero al trono es mayor de edad, se le nombra regente y ya está, no hay más problema. Jura como regente y ya está. Vale, ¿qué sucede si el heredero al trono es menor de edad? Pues tendríamos que volvernos al mismo tema de la regencia y la tutela que hemos visto anteriormente. ¿De acuerdo? No es fácil, ¿eh? Pero en el caso, acordaros, en el caso de que se produzca una inhabilitación, no hay una sucesión a la corona propiamente, hay una regencia. ¿De acuerdo? Y ahora, uno dice, muy bien, pero uno puede dejar de ser rey no solo porque la palme, puede ser que decida dejar de ser rey, o sea, se produzca una abdicación, que es el caso que ha sucedido en España con don Juan Carlos. Bien, en los casos de abdicación, lo que dice la Constitución es que para los casos de abdicación, renuncia y cuestiones y dudas que puedan surgir en materia de sucesiones, se regulará por ley orgánica. Es decir, cuando don Juan Carlos abdica, se hace a través de una ley orgánica del 2014. Entonces, abdica y traslada los derechos sucesorios al príncipe Felipe. Y yo creo que en cuanto a la sucesión ya está, no hay más. En cuanto a la reina consorte o el consorte de la reina, pues no puede ejercer funciones constitucionales más que las que le puedan corresponder por el nombramiento de regente. En cuanto a un tema de la sucesión, que es una cosa también fina, lo que dice la Constitución es que en el caso de que un heredero al trono celebre matrimonio con alguien a quien el rey o la reina haya prohibido expresamente que se case y las Cortes Generales tampoco lo hayan autorizado, en este caso quedarán excluidos de la sucesión a la corona aquel sucesor, aquella persona con derecho a suceder y sus herederos. Y ya está, lo doy por finalizada el tema de la Constitución, exactamente el tema de la corona. Espero haberos ayudado. Un saludo y hasta pronto.